Bueno, ya son las 8:01. Vamos aquí leyendo los comentarios de Facebook en lo que nos dan acceso, quien sea el productor del programa que nos da acceso como anfitriones. Yolanda Pineda nos saluda desde el Estado de México. También le mando un saludo a Isis López, quien también ya se hace presente en el Facebook. Muchas gracias a toda la gente que se conectó también vía Facebook y los del Zoom también. A ver, háganse presentes. Vamos, quiero saber desde dónde nos escuchan. Mira, nos pone Jesús Cuadras Fierro. Saludos desde Pericos, Mocorito, Sinaloa. Gracias por invitar, hombre, gracias por acompañarnos y un abrazo a toda la gente de Sinaloa. Por allá estaba, en Mazatlán, a finales del año, muy bonito. Es de mis lugares favoritos. Tengo entendido que el doctor Jorge Montalvo también es de ahí de Mazatlán. Entonces, a ver ahorita que nos den chance de poder activar los demás micrófonos. Doctor Johans, ¿me escucha? ¿Puede activar su micrófono? Sí, claro. Aquí estamos, ya aquí en línea. Perfecto, sí, tenemos un problema, donde no tengo yo el control ahorita para poder prender las cámaras, no puedo prender incluso la mía, pero cuéntenos aquí al público, ¿qué fue lo que le llegó a escoger el tema? Bueno, los parto pretérmino y muerte fetal asociada a infección por COVID. A ver, cuéntenos, ¿qué lo llevó a escoger el tema? Bueno, la inquietud de haber escogido el tema es porque creo que todos hemos estado, al menos los que estamos ahorita en el medio hospitalario, tanto médicos, personal administrativo y todo, creo que hemos estado mucho en contacto en pacientes pues con COVID y aparte que tienen el embarazo, y nos ha sido importante, más a lo mejor, que ahorita lo vamos a ver estadísticamente no significativo probablemente, la pérdida del embarazo, la muerte fetal. Y también hemos visto que hay en las pacientes que tienen COVID y que están embarazadas, que tienen una incidencia, una frecuencia de partos pretérminos que a lo mejor se han visto elevadas, que a lo mejor no son todas, pero igual y eso es importante porque así como está sucediendo aquí en Nayarit, yo me encuentro aquí en el Hospital Civil de Tepic, supongo que también en otros hospitales a nivel mundial lo han tenido o lo están teniendo. Entonces, de ahí viene las ganas de estudiar este tema y poder compartírselos a todos para ver qué está sucediendo a nivel mundial y ver qué se viene en un futuro con estas pacientes embarazadas. Correcto. Antes de escoger ese tema, ¿tenías algunos otros en tu baraja? Algo que decías, mira, estaba entre estos 3 temas, estos otros 2. ¿Había otros también de inquietud? Sí, de hecho, hemos tenido varios. De hecho, ya anteriormente habíamos tenido otra plática junto con el doctor Estrella de embarazo y COVID, que dimos como la introducción. Esta sería como la tercera parte, como para darle continuidad. El doctor Estrella, Alfredo Estrella, había dado la fisiopatología del COVID. Yo había dado la primera parte, la segunda parte de COVID y embarazo. Y en esta ocasión, pues bueno, complementar la tercera parte, porque como hemos visto a nivel mundial, los artículos, la literatura que se está escribiendo, pues se está dando en cuestión de meses, en cuestión de casi días, que están saliendo nuevos hallazgos que nos da la enfermedad. Entonces, de ahí viene. Sin embargo, sí hemos tenido en mente a platicar de otros temas, hemos visto pacientes y nos gustaría también comentar casos, pacientes que tienen infecciones en el embarazo, también de patología ginecológica, eso sería patología oncoginecológica, sería importante también platicarlo. Sin embargo, pues ahorita como para darle continuidad a lo de COVID y embarazo, pues estaría bien ver cómo lo que hemos visto que ha estado afectando en nuestra población, hablar un poquito de ello. Ok, perfecto. Mira, justo ya pudimos resolver el tema. No sé si puede ya prender su cámara, doctor Johans. En estos momentos estoy haciendo también panelista al doctor Jorge Montalvo. Yo también ya voy a aprender la mía. Aquí estamos. Qué gusto conocerlo, doctor Johans. Igualmente, saludos. Aquí ya está también el doctor Jorge Montalvo. ¿Puede prender su micrófono, doctor Jorge? Ya, gracias. Están las dificultades técnicas de siempre. Vamos, en todos lados, ¿eh? No nada más aquí, pero bueno, nuevamente, pues bueno, felicidades, no nos habíamos visto desde unas semanas. Un abrazo a todos, que sea un año pleno de bendiciones, diría mi abuelo, de salud, dinero y amor, para que sea completo el paquete.
al doctor Johans, a Jorge, pues es nuevamente un gusto saludarlo. Tony, pues ya sabes, aquí. Y la verdad, este tema todavía es, se vale porque no nos habíamos visto. sí, no nos habíamos visto. Cuando cuando vengan a Mazatlán, también, doctor Navarro, pues aquí tienen su casa, de verdad, lo digo de corazón. Aquí en el pueblo nos encanta recibir a la gente. Tony seguramente no me dejará mentir. Se come rico, el Mazatlán está Y se bonito. toma rico también, ¿eh? Y la verdad que el clima, ahorita está el clima rico, por cierto, perdón la expresión, pero bueno, yo creo que ya para no quitarle tiempo a Correcto. No, Jorge, pero sí me gustaría preguntarle, doctor Jorge, ¿qué esperaría del tema? Ya para ahora sí ya arrancar. Me hubiera gustado platicar esto antes, pero lo acabamos de discutir hace 2, 3 semanas. A mí me toca coordinar todo lo que tiene que ver con el bienestar social de la federación en ok, respecto a la mujer y uno de los temas que me toca a mí es el comité de mortalidad materna esto actualmente estamos pues dando los últimos toques a lo que va a ser toda la planeación estratégica para el comité de mortalidad materna y trato digno en la mujer. Y una de las cosas que estábamos comentando tiene que ver con el parto pretérmino. Es de esas patologías que todos los años las revisamos, todos los años discutimos y es una de las patologías donde poco realmente hemos impactado. Es decir, necesitamos estudiarla más y el hecho de que haya temas como el de hoy, el de que nos presenta Johans, es muy importante. Necesitamos comenzar todos los que estamos involucrados en la salud de la mujer, a estudiar qué podemos hacer para realmente impactar en este aspecto que tiene un costo, pues obviamente en la vida de los bebés, porque desafortunadamente, como ya también nos va a platicar él seguramente, hay un aumento de la muerte perinatal y neonatal importante, tiene un impacto en la calidad de vida de esos niños, en los que no se llegan a morir, y el costo, volvemos a lo mismo, familiar, el costo psicológico, el costo económico, y se los digo por experiencia propia. Yo tuve una prematurita, yo le digo a mi hija que ella es la verdadera chica dorada, no por lo que me costó, gracias a Dios me la pude llevar a casa, pero hay mucha gente que desafortunadamente pone todo su patrimonio para salir adelante. El tener un bebé en una unidad de cuidados intensivos neonatales es extremadamente caro. Yo les puedo decir de verdad, tiene uno híjole, en nuestro caso, vender lo que no teníamos para poder sacar adelante a mi hija, que gracias a Dios lo pudimos hacer. Entonces, todo es un tema muy importante por donde lo quieran ver, por lo médico, por lo social, por lo emocional, por lo económico, etcétera. Entonces, son esos temas que la verdad me encantan porque creo que es un área de oportunidad muy importante donde todavía podemos hacer muchas cosas, donde los próximos científicos, así como Jorge Johans, seguramente nos irán ayudando a ir desenmarañando este gran problema para ir buscando respuestas a esas pacientes que a veces es difícil decirles, híjole, tu bebé, como a mí me dijeron en su momento, pues quién sabe si logre vivir, ¿no? Y esto es terrible, ¿no? Además, todo lo que nos ha traído el COVID-19 en relación a esto, al principio pensábamos que no iba a ser tan importante por las experiencias que había habido en el primer COVID, tanto en China como después el MERS en Medio Oriente. Pensábamos que no, pero la verdad, desafortunadamente, la evolución de la pandemia nos ha enseñado otras cosas que seguramente nos van a volver a platicar hoy el doctor Navarro. correcto, perfecto. Pues muchas gracias, doctor Jorge. Un gusto me dio saludarlo. Vamos ya leyendo a materia con el doctor Johans Navarro. Le recuerdo la dinámica. Tenemos 30 minutos para exponer. Al término, doctor Jorge Montalvo complementará la charla, la cuestionará, pero sin duda la mejor participación es la del público, que se hace presente mediante comentarios y dudas. Yo, Tony Bachi, junto con el doctor Jorge Montalvo, diremos todos los comentarios y todas las preguntas, tanto del Facebook como del Zoom. Entonces, sin más preámbulo, adelante, doctor Johans. ¿Puede compartir su pantalla? Ahí está. Listo, gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos que nos están ahorita observando. También a ustedes también, pues muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. Y pues empezando, vamos a darle a los caballos. Las primeras publicaciones sobre COVID apuntaban solo a la población general adulta no gestante, siendo desconocidas las características de la enfermedad en las embarazadas.
En febrero del 2020, Chen, en el Hospital Universitario de Wuhan, realiza uno de los primeros estudios observacionales retrospectivos que incluyeron 9 pacientes hospitalizadas por COVID. Y de las pacientes hospitalizadas tenían neumonía. Estas tenían PCR positivo para COVID y cursaban alrededor del tercer trimestre del embarazo. Todos los partos fueron por cesárea, con indicaciones variables desde el antecedente de mortinato o cesárea hasta estado fetal no tranquilizador con o ruptura de prematura de membranas. En ese momento hubo 4 partos prematuros, todos alrededor de las semanas 34, y no se reportaron muertes maternas ni perinatales. De una revisión sistemática sobre la tasa de mortalidad materna y perinatal por el síndrome respiratorio agudo severo secundario a una infección de SARS-CoV-2, incluyó 13 artículos primarios que incluían 538 pacientes con embarazos complicados por COVID, de los cuales 435 registraron el parto, 86.1 presentó enfermedad leve, 15.3 presentó la enfermedad severa y 1.4 presentó en ese momento una enfermedad crítica. Aunque hay poca información publicada sobre el impacto del COVID en los resultados del embarazo, se han informado mayores tasas de pérdida de embarazos, mortinatos y partos prematuros. En particular, el informe del 2020 del Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil subrayó la posible asociación entre la falta de atención obstétrica adecuada, la calidad en la atención y un aumento en la incidencia de mortinato durante la pandemia. Dentro de las pacientes embarazadas que tenían prueba positiva para COVID, la edad gestacional promedio fue alrededor de 38.1 semanas y la tasa de partos prematuros fue alrededor del 20.1%. 55 de los 57 partos prematuros fueron en China y el resto, en este estudio que se encontró, fueron en Italia, de los cuales el 84.7% fueron la resolución del embarazo vía abdominal. Sin embargo, entre las pacientes chinas, esta tasa se elevó hasta un 92%. Y esto es importante porque si bien el parto prematuro es un síndrome con una multiplicidad de causas que pueden activar una vía final común que va a desencadenar el nacimiento antes de las 37 semanas de gestación, se describe que 1 de cada 4 partos prematuros están asociados a algún grado de infección intraamniótica bacteriana. Y es que Agral planteó desde hace mucho tiempo que la invasión viral en otras enfermedades virales que se presentaban en el embarazo podrían desencadenar estas mismas el parto prematuro por medio de un receptor llamado Toll-like, al activar la vía común del parto. Y esto es importante porque revisando y analizando la literatura actual, no hay una evidencia en el que las gestantes sean más susceptibles que la población en general. Sin embargo, se tiene conocimiento de que en el embarazo existen cambios fisiológicos, eso ya lo sabemos, tanto del sistema cardiopulmonar, tales como un aumento en la frecuencia cardíaca, aumento del volumen sistólico, aumento del consumo de oxígeno, disminución de la capacidad funcional residual pulmonar. Y esto es importante porque estos sumados al estado de supresión inmune va a predisponer a las gestantes a ser más vulnerables a infecciones virales respiratorias. A su vez, y basándose en la población en general, factores de riesgo como la obesidad, el sobrepeso en las gestantes que tienen COVID, esto va a cumplir un rol importante en la severidad del cuadro clínico, debido a que estos factores deterioran la función pulmonar por cambios mecánicos e inflamatorios. Todas estas condiciones y reportes de complicaciones obstétricas en gestantes infectadas con COVID, como sufrimiento fetal, ruptura prematura de membranas, traen un efecto directo en el desenlace del trabajo de parto pretérmino. Y es que uno de los factores que pudiera estar explicando las diferencias en cuanto a la incidencia de parto prematuro entre los distintos estudios es la gravedad de la enfermedad. Las pacientes que tuvieron un parto a término cursaron con una enfermedad leve, mientras que entre las que presentaron COVID severo, el riesgo de presentar un parto prematuro fue significativamente mayor que en aquellas sin la misma enfermedad. Con respecto a las pacientes que tenían COVID sintomático, se observó mayor riesgo de presentar un parto prematuro con respecto a las pacientes asintomáticas o que estuvieran sanas. También se observó que en pacientes con COVID positivas mayores a 35 años, se presenta un aumento de un 6.9% en la fracción de prematuros contra los que no son prematuros. Y entonces se observó que entre las pacientes embarazadas con COVID se presentó una tendencia mayor de riesgo de parto prematuro respecto a aquellas que no tienen la enfermedad sin diferencia significativa. Pero si bien la calidad de la evidencia no permite el establecimiento
de una relación de causalidad entre ambas variables. Se aprecia un aumento considerable del parto prematuro entre estas pacientes cuando la enfermedad se presenta con síntomas y aún más cuando es una enfermedad severa. Y es que en cuanto a la tasa de cesáreas entre los partos prematuros que ocurrieron en pacientes con COVID-19, no son muchos los estudios que registran las indicaciones que llevaron a realizarla. Sin embargo, en una serie de casos reportados por Chen en Wuhan, en China, se observó una tasa de cesárea del 93%. En el mismo reporte se informa que un 61% de las cesáreas en estas pacientes fue debido al estado materno secundario al COVID, mientras que en el 39% de las pacientes fue por las indicaciones obstétricas habituales, como cesárea previa sin trabajo de parto, iterativas, oligohidramias. Con datos retrospectivos de 118 embarazos de varios hospitales ahí en Wuhan, se encontró que la mayoría de las pacientes tuvieron una enfermedad leve y que de las que tuvieron su parto, el 93% fue por cesárea. Los prematuros alcanzaron hasta un 21% del total de nacimientos. Y es que en un estudio de cohorte de Pierce, realizado en varios hospitales de Estados Unidos, mostraron que la incidencia de parto prematuro en pacientes con COVID severo requirieron oxígeno era del 9%, mientras que aquellas con una enfermedad crítica que necesitaron una ventilación mecánica o que estaban en shock fue de un 75%. Los partos fueron en su mayoría por cesárea, con algunas excepciones de partos eutóxicos. Como era de esperarse frente a una pandemia, la tasa de cesáreas incrementó significativamente, siendo esta mayor a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud para evitar la morbilidad y mortalidad materna, al igual que neonatal. Las indicaciones más importantes para llevar a cabo las cesáreas fue el estado de severidad de la enfermedad en la gestante, como medida adecuada para mejorar la mecánica ventilatoria pulmonar en la madre, siendo esta considerablemente superior a las indicaciones debidas a complicaciones obstétricas significativas asociadas a la infección por COVID, que se identificaron en tales revisiones, como sufrimiento fetal, ruptura prematura de membranas, y se encontró también el aumento de la preeclampsia con datos de severidad. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la muerte fetal, que es asociada por una infección por SARS-CoV-2. En el embarazo se asocia con un mayor riesgo de complicaciones graves debido a los cambios en los sistemas inmunológicos. En los cambios fisiológicos del sistema inmunológico, cardiovascular y respiratorio. La tasa de pruebas positivas de COVID en bebés nacidos de madres afectadas por el SARS-CoV-2 fue muy baja, con una proporción combinada de transmisión vertical de un 3.2%. Sin embargo, aún era necesario determinar el mecanismo exacto de una transmisión vertical y daño placentario. Por lo mismo, aunque la muerte fetal fue un resultado poco común en general, un diagnóstico de COVID documentado durante la hospitalización del parto se asoció con un mayor riesgo de muerte fetal en los Estados Unidos, con una asociación más fuerte durante el periodo de predominio en la variante Delta. Y esto es importante porque un estudio anterior de embarazos complicados por la infección de SARS-CoV-2 identificó anomalías histopatológicas de la placenta, lo que sugiere que la hipoperfusión y la inflamación de la placenta podría ocurrir con la infección materna por COVID. Estos hallazgos podrían, en parte, explicar la asociación entre COVID-19 y la muerte fetal. Y ahí es cuando se justifican estudios adicionales para investigar el papel de las complicaciones maternas de COVID en el riesgo de la muerte fetal. Y es que las mujeres embarazadas corren un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave relacionada con el COVID, como ya vimos, los cambios inmunológicos, se asocia con un mayor riesgo de resultados adversos del embarazo y complicaciones maternas y neonatales por los mismos cambios fisiológicos del embarazo. Hasta la fecha, los estudios que evalúan si el COVID durante el embarazo se asocia con un mayor riesgo de muerte fetal han arrojado resultados mixtos. Y es que desde la variante B2, que es la variante Delta, se convirtió en la variante circulante predominante del 2020 al 2021, ha habido informes anecdóticos de tasas crecientes de mortinatos en mujeres con COVID. Y es que a veces eso es lo que nosotros sentimos, pero a veces estadísticamente no ha sido significativo. Entre los partos con COVID-19, la hipertensión crónica, el embarazo de múltiples gestaciones, el evento de resultado cardíaco adverso, el desprendimiento de la placenta, la sepsis, el shock, el síndrome de dificultad respiratoria
la ventilación mecánica y el ingreso a UCI se asociaron con una mayor prevalencia de la muerte fetal. Y es que el riesgo de transmisión vertical de SARS-CoV-2 representó una preocupación obvia. Todo el mundo quería saber si realmente se transmitía el COVID al feto. Sin embargo, la transmisión vertical fue rara, con una proporción global de aproximadamente del 3%. Por el contrario, el riesgo de muerte fetal entre las mujeres embarazadas con una infección periparto confirmada por COVID aumentó significativamente. Y es que una serie anterior de 5 bebés nacidos muertos, todas las placentas se caracterizaron por la presencia de intervelocitis histocítica crónica, también presentaba necrosis in situ trofoblástica y un depósito masivo de fibrina, lo que llevó a una condición de una mala perfusión intervelosa que probablemente condujo a la muerte fetal. Por lo tanto, en particular, otro informe destacó la contribución de una mala perfusión vascular fetal con un sello distintivo de las alteraciones histopatológicas de la placenta atribuibles al SARS-CoV-2, al tiempo que confirmaba la presencia de inflamación decidual y un depósito de fibrina periveloso. La localización del virus en las células endoteliales de los capilares intravelosos no fue paralela a la inflamación intervelosa o la necrosis masiva del sincitro trofoblasto, pero sin embargo, la trombosis difusa de los vasos intravelosos fetales parecía ser el sello distintivo de la infección en la placenta. Y aquí tenemos una imagen. En esta parte, esta es una placenta sana, esta es una placenta que, que tiene placentitis, que tiene necrosis, y se ve afectada muy probablemente como en un trastorno hipertensivo, una disminución de flujo, trombosis también vascular. Y entonces, las imágenes de microscopía electrónica mostraron que el marcado endoteliotropismo del SARS-CoV-2 involucró a los diminutos capilares fetales, lo que provocó una disfunción celular y una actividad procoagulante. Es de destacar que la puntuación del SARS-CoV-2 en el endotelio de los capilares velosos indicó que la transferencia del virus hacia la circulación fetal sigue siendo una ruta trasendotelial clásica y no involucra el mecanismo de caballo de Troya de transferencia de células materno-fetales descritos por otros agentes que son placentotróficos. Confirmamos que el sincitio trofoblasto es el principal tipo de célula diana para la infección de la placenta por COVID, posiblemente debido a los niveles altamente expresados de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Y es que como la infección de la placenta no siempre se correlaciona con la infección del feto, es posible que pueda surgir un intervalo de tiempo entre estos dos procesos. O sea, un mortinato que ocurre en este marco de tiempo puede explicarse mecánicamente por un proceso primordial de una disfunción endotelial severa que ocurre dentro de los capilares intravelosos con o una hipoperfusión masiva del espacio interveloso. Sin embargo, no podemos ignorar que la evidencia negativa de transmisión de COVID con el contexto de una muerte fetal intrauterina debe interpretarse con precaución debido a la sensibilidad de las pruebas de COVID en muestras de autopsias neonatales. Y es que, en conclusión, las posibles consecuencias de la acción del placentotrópicos como SARS-CoV-2 incluían la ocurrencia de transmisión vertical y o muerte fetal. Esta última posibilidad puede ser desencadenada por una perfusión materna y o fetal alterada de la placenta. La trombosis difusa y la subsiguiente isquemia de los capilares fetales inducida por COVID no pueden predecirse mediante la vigilancia clínica estándar ni prevenirse con anticoagulantes y representaron una carga grave de infección por SARS-CoV-2. Y ahora, aquí es donde me gustaría presentarles casos clínicos, que son casos clínicos que hemos tenido aquí en el hospital. Van a ser 4 casos clínicos y son realmente relevantes porque en nuestro hospital nos cambiaron y los documentamos muy bien. Primero vamos a tener una paciente de 38 años, ella gesta 6, parto 5, ella es referida de la Sierra del Nayar. Ella tiene el antecedente de tos y fiebre desde hace aproximadamente un mes. Actualmente cursa un embarazo de 37 semanas por ultrasonido actual, sin trabajo de parto, se diagnosticó un feto óbito y presenta una preeclampsia con datos de severidad y un síndrome de HELP. Ella, sin el antecedente de vacunación por SARS-CoV-2, durante su hospitalización se toma una prueba de anticuerpos siendo la IgG positiva. Y ella llega
con una TA de 170 a 133, una frecuencia cardíaca de 132. Y entonces se le toman laboratoriales. Y aquí es donde vienen las cosas interesantes que tanto nos gustan a nosotros los médicos. Se le toma una glucosa en 110, una creatinina se encuentra en 3.7 con una urea de 77, se le toma un perfil hepático, perfil de funcionamiento hepático, se encuentra una TGO en 6000, una TGP en 2200, se le toma una biometría hemática encontrando una hemoglobina en 4.6 con unas plaquetas en 5 y como podemos ver la DHL se encuentra en 12,000. O sea, esta paciente desarrolló un trastorno hipertensivo severo que la provocó, obviamente, un estado hemodinámico y metabólico severo. Tenemos el caso clínico número 2, paciente de 23 años, cursando su primer embarazo. Ella llega ahí a triage obstétrico por presentar cefalea que no disminuye la administración de paracetamol, así como tener dolor tipo cólico de 2 días de evolución. Ella menciona tener el antecedente de tener COVID hace 3 semanas con una prueba de antígeno que se hizo positiva y cursó una enfermedad leve en tratamiento con paracetamol en casa. Tenía dolor de cabeza repetitivo y se seguía tomando el paracetamol. Entonces, ella llega con un embarazo de 24 semanas por un ultrasonido actual y un trabajo de parto en fase activa. Ya llega en expulsivo, no se puede ultrainhibir y, pues bueno, se diagnostica una preeclampsia severa. Ella menciona que tiene el antecedente de que se vacunó previo a estar embarazada, cuando apenas iniciaba la vacunación. Los laboratoriales de su ingreso fueron una hemoglobina en 9.2, un hematocrito en 32, plaquetas en 133, leucos estaban en 12, los tiempos de coagulación dentro de parámetros normales, pero destaca que a su llegada la TA que ella tenía era de 171, 101, con una frecuencia cardíaca de 128. La saturación hasta eso se encontraba en un 100%. ¿Y esto por qué es importante? Porque se atiende el parto, se va a atender el parto, se hace una revisión de cavidad por las semanas que tiene de embarazo, se obtiene un recién nacido masculino con un peso de 570 gramos, una talla de 25 centímetros. Obviamente por las semanas de gestación no es viable. Y ella, en el puerperio, ya a una hora de haber tenido el posparto y que ya se encontraba en una sala de recuperación de alto riesgo, menciona estar teniendo dolor abdominal en flanco derecho persistente, que aumenta la inspiración y que era el dolor transfictivo hacia la escápula derecha. Se le toma una biometría hemática de control, encontrando una hemoglobina en 6.5, un hematocrito en 27 y plaquetas en 130. Después se le toma una tomografía de TAC, una tomografía de abdomen, sospechando en alguna patología, y se encuentra con un hematoma subcapsular hepático, el cual estaba contenido. Esta paciente se le dio tratamiento profiláctico, no hubo intervencionismo, y se mantuvo hasta lograr se pudiera egresar. El caso clínico número 3, tenemos una paciente de 36 años, una gesta 4, partos 3, cursando un embarazo de 39 semanas por fecha de última regla, sin trabajo de parto, sin control del embarazo, con antecedente de fiebre y todos desde hace un mes. Ella es referida del Hospital Mixto de Jesús María de la Sierra del Nayar. Mencionan desde allá que la paciente había tenido convulsiones en 3 ocasiones y habían sido tratadas con sulfato, se estabiliza la paciente y se envía a nuestro hospital, en donde recibimos una paciente con una TA de 222/95. Se le toma un perfil toxémico, encontrando una hemoglobina en 11, unas plaquetas, en un hematocrito en 33, plaquetas en 25, leucos en 4, TGO y TGP, TGO en 2000, TGP en 838. Y es que a la paciente se le toma también una tomografía como protocolo por haber tenido las convulsiones y ya encontramos una hemorragia periventricular. Además, se le toma la radiografía de tórax, la imagen clásica que ya hemos observado nosotros, la DHL 2926, una creatinina ya en 2.03, una urea en 59, y pues como podemos ver, la orina pues es casi, parece Coca-Cola, ¿no? Y por última parte, tenemos el caso clínico número 4. Esta es una paciente de 21 años, gesta 2, parto 1. Ella es referida del centro de salud por un sangrado transvaginal y abundante dolor tipo cólico. Ella menciona haber tenido el antecedente de tos y fiebre desde hace aproximadamente 3 semanas y menciona que tiene pérdida de la visión en 3 ocasiones desde hace 2 días. Cursa actualmente un embarazo de 38 semanas con un ultrasonido actual
y un trabajo, un trabajo de parto en fase latente. Se diagnostica su ingreso, lo que es un feto óbito. A la exploración, pupilas reactivas, campos pulmonares con presencia de extractores basales, abdomen con útero hipertónico con dolor a la palpación superficial, al tacto vaginal una dilatación de 2 centímetros, borramiento de un 70%, con un sangrado oscuro abundante, presente hiperreflexia osteotendinosa patelar, sin antecedente de haber tenido vacunas. Ella llega y, a diferencia, encontramos una frecuencia cardíaca en 110, una TA en 87, 46 y una saturación de 56. Se estabiliza, se trata de estabilizar en su mayoría, y se realiza una cesárea en el cual encontramos, se le toman anticuerpos con un IgG positivo para infección por SARS-CoV-2. La prueba de antígeno resultó en ese momento negativa. Se realiza una cesárea encontrando un útero ductubaliar del 100%, presenta atonía que no revierte con medidas farmacológicas ni suturas compresivas, y pues se realiza una histerectomía subtotal. A veces es difícil poder documentar este tipo de casos, pero lo hemos estado documentando poco a poco. En esta paciente, pues bueno, vemos su radiografía cómo se encuentra, y terminó, pues bueno, en una histerectomía subtotal. Y entonces es aquí donde estos cuatro casos clínicos hemos tenido más casos. Estos son los casos interesantes que hemos tenido desde que inició la pandemia y que hemos podido documentar. Sabemos que estos mismos casos, este tipo de situaciones han estado pasando a nivel mundial, y los reportes han sido muy pocos. Sin embargo, el aumento de preeclampsias severas con la infección con la variante de COVID, con la variante Delta, nosotros hemos visto que ese tipo de pacientes sí tenían mayor tipo de complicaciones. Afortunadamente, en lo que habíamos platicado la plática pasada de la vacunación, cómo podía llegar a cambiar la vida de las mujeres y del ser humano, notamos, al menos hemos visto que las pacientes que están actualmente con COVID han tenido menos complicaciones metabólicas, sí a lo mejor hemodinámicas, pero hemos visto más formas leves de infección por COVID con Omicron que con la variante Delta. Y bueno, estos son los 4 casos, los 2 temas desarrollados, y yo creo que es un tema que vienen las preguntas, y me gustaría, pues bueno, su opinión acerca del caso clínico. Esa es la bibliografía, y es un tema que yo creo que es un tema grande, pero yo creo que importante a ver si por ahí hay alguna pregunta. Claro, muchas gracias, doctor Johans Navarro. Gracias por la gran presentación. Le doy paso al doctor Jorge Montalvo, quien nos va a fungir de mentor, y ahorita yo regreso con ustedes. Invito al público a que haga sus preguntas, comentarios, que todo se va a leer, no se nos escapa nada. Adelante, doctor Jorge Montalvo. Nada más, pues realmente, nuevamente felicitar al doctor Johan Navarro. La verdad, como siempre, es un tema muy bien. Realmente sé que el tiempo es muy, muy pequeño para poder explicar todas las cosas que seguramente quisieras haber comentado en relación a todo lo que está pasando con esto, ¿no? Es decir, desafortunadamente estos casos, como bien dices, estamos viéndolos cada vez más. Yo inclusive ahora estamos platicando hoy en la mañana en relación, por ejemplo, ahora con lo de Omicron, y estamos comenzando a ver lo que ya también me mencionaste. Estamos viendo pacientes con estos cuadros de preeclampsia-like y de prematurez en pacientes que o no están vacunadas o tienen vacunaciones incompletas. Es decir, definitivamente lo que comentas tú, la vacunación es un factor determinante en relación a la evolución de estas patologías. Es terrible, estaba yo viendo el caso de la paciente de 21 años, es terrible porque les está pasando a todas las pacientes. Aquí queríamos pensar primero que les iba a pasar más a las diabéticas, a las obesas, a las hipertensas. Sí, obviamente están más expuestas, pero está pasando en cualquier paciente. Hay un estudio bien interesante en relación al impacto que tiene COVID, inclusive en pacientes con cuadros asintomáticos o con cuadros leves durante la gestación, en los primeros, de la mitad de la gestación en adelante, donde al final de la gestación se están viendo estos cuadros de placentitis severa con cuadros de preeclampsia muy importantes asociados a HELP, ¿sí? Y obviamente con un impacto de morbimortalidad
es decir, de morbilidad, lo que se llama materna extrema, y de mortalidad muy importante. Son las pacientes que se nos están muriendo y que obviamente se acompañan frecuentemente con lo que también ya nos comentaste, con pérdidas fetales in útero, es decir, con óbitos, y esto no está disminuyendo tanto como quisiéramos. Yo estoy de acuerdo que el Omicron, gracias a la vacunación, gracias de muchas de nuestras pacientes, y esto es obvio, sí he tenido un poco más, pero estamos viendo un repunte muy importante otra vez. Comentábamos en la mañana, porque platicaba yo de tu plática de hoy, y comentaba yo con algunos colegas en relación a qué tanto estaban viendo parto prematuro, y estamos viendo un alta índice de terminaciones de embarazos entre las 34 y 37 semanas, con prematureces tanto inducidas por procesos infecciosos, como ya bien lo decías, como lo que se ha denominado prematurez iatrogénica, esos embarazos que estamos terminando por necesidades de la madre y del bebé. Esos bebés que nos llegan con los oligodrames, con datos ya de estas placentitis. Esto es algo que tenemos que ir valorando, porque paciente, y mi recomendación antes de entrar a las preguntas, porque quisiera oír muchas preguntas, porque creo que esto es algo que estamos viviendo todos. Es bien importante entender que paciente que haya tenido un cuadro de COVID, de SARS-CoV-2, de COVID-19, es una paciente que automáticamente les recomendaría yo que es una paciente que hay que darle un seguimiento especial. No sabemos en qué momento esa paciente nos va a desarrollar un problema severo, ya acercándose al término del embarazo, con riesgos de que ese producto se pierda y con que la paciente no solo se nos muera, sino también que en un momento dado pueda quedar con lesiones por lo que llamamos esta morbilidad materna extrema, ¿no? Yo hace mucho, y el otro día también estaba platicando, hace mucho que no veía yo un paciente con un hematoma subcapsular. Los que hemos tenido la oportunidad a través de los años de ver estas pacientes, es realmente terrible, porque la paciente se nos puede morir en unos cuantos minutos, ¿no? Entonces, todo esto, la única forma de hacerlo es tratando de prevenir, y lo prevenimos, volvemos a lo decía, desafortunadamente todavía la prevención de parto pretérmino a nivel internacional no ha bajado tanto como en otras patologías. Y el SARS-CoV-2 es un factor determinante para parto pretérmino, ya es una realidad, y para muerte fetal. Y la única cosa de esto es tratar de identificarlos tempranamente. Ese es lo único que hay. Como nos dice Johan, nos foguea el tener que lidiar con ese tipo de pacientes como las 4 que nos presentó, que son terribles, son de terror. Nadie quiere, después de haber pasado por una experiencia así, ya uno no quiere volver a pensar, porque envejece uno 10 años ese día. Pero bueno, son experiencias que desafortunadamente vamos a tener que seguir viendo, y hay que estar tratando de ir capacitando a todos nuestros equipos de respuesta inmediata y también a todo nuestro personal para dos cosas. Uno, para poder atender a estas pacientes cuando lleguen en estas condiciones como las que él nos presentó, pero también educar a los médicos de primer contacto para tratar de identificar en lo posible las pacientes con factores de riesgo para poder desarrollar estas patologías. Entonces, creo que es un tema, como decía yo al principio de la intervención de Johan, es un tema extremadamente importante, es muy complejo. Esto que estamos viendo del concepto de placentitis, que no lo teníamos muy claro, y que ahora estamos viendo todo lo que tiene que ver con estos mecanismos de daño celular y molecular a nivel del endotelio placentario, es todo un mundo de investigación. Afortunadamente cada vez hay más gente dedicando a eso, pero tenemos que documentarnos nosotros también, porque necesitamos dar una respuesta oportuna y adecuada a este tipo de patologías, ¿no? Entonces, pues yo creo que habría que ver las preguntas, si no tienes inconveniente, Johan. Nos dice aquí, Claro, no, sin ningún problema. muy buena exposición. He observado aquí en mi comunidad el incremento de embarazos anembriónicos con una gestación entre 6 y 8 semanas. ¿Qué opinión me pueden dar? Bueno, en la plática pasada habíamos visto también algo sobre fertilidad, que se estaba viendo ya afectada la fertilidad en pacientes que habían tenido COVID, tanto mujeres como hombres que estaban con azospermia, mujeres que llegaban a tener también alguna alteración de abortos en el primer trimestre. Entonces, sí ha habido, nosotros sí hemos tenido pacientes que han tenido el antecedente de haber tenido COVID,
y que desarrollan algún, no como tal embriónico, pero que sí desarrollan un aborto en el primer trimestre, así como también a lo mejor no sea estadísticamente significativo, pero un embarazo ectópico en pacientes que han tenido COVID, sí a veces es ahí, fue por el COVID, fue por casualidad, entonces sí hemos tenido también casos de ectópicos con pacientes que han tenido el COVID alrededor de, hacia, no muy lejano, alrededor de 2, 3 meses previo, entonces es ahí importante, al menos aquí en el hospital del Civil Tepic, pues sí hemos tenido ese tipo de incidencia, doctor. Sí, yo totalmente de acuerdo. Nosotros en el 2020, por ahí de más o menos de julio, agosto, nos comenzó a llamar la atención mucho el aumento de pérdidas tempranas. Estamos hablando exactamente como nos pone aquí la pregunta, aproximadamente entre las 6 y las 8 o 9 semanas. Comenzó a haber un incremento y comenzamos a hacer un estudio a nivel de los colegios de Sinaloa y encontramos que efectivamente teníamos un incremento en que variaba entre el 10 y el 15% mayor tomando en cuenta los últimos 5 años de las estadísticas que teníamos en relación a pérdida. Entonces, esto que tú dices es muy, muy puntual. Aquí hay un comentario en el chat que también me gustaría presentar, a ver qué opinas tú, Johan. Dice, ¿qué habilidad de bebés parto prematuros a las 28, 30, 32 semanas con COVID tienen? Y ¿qué alteración neurológica severa o no tienen estos bebés? Y pues te mandan felicitar el doctor Martínez Cardiel desde Comitán, Chiapas. Un saludo a los paisanos de mi mujer de Comitán. Igual un saludo por allá. Bueno, la viabilidad nosotros que tenemos, ya como usted lo había comentado desde el principio de la plática, lamentablemente esto es un hospital de referencia, entonces no nada más nos llegan pacientes de aquí de Tepic, vienen de la población que es alrededor de Nayarit. El lugar que es de neonatología está lleno en su totalidad casi siempre, muy pocas veces hay poco espacio. Y hay veces que hay pacientes que tenemos, como en este caso, pacientes de 24, 26 semanas, 28. La verdad es difícil por la cantidad de trabajo que hay y pues a veces no hay algún material, por ejemplo, las camas que son necesarias para hacer la atención adecuada para estos bebés. La viabilidad de menos de 29, 28 semanas es muy baja, realmente es muy baja. Donde ya podemos y ya tenemos un poquito más de porcentaje, a lo mejor un 50, 60% es más de 32 semanas de gestación. Nosotros hemos visto que pacientes que han tenido COVID, ahí ya cuando tienen un porcentaje más de viabilidad. Y ahí en adelante, más que en las secuelas que tienen o alteraciones neurológicas, más bien yo creo que son las alteraciones que tienen infecciosas o pulmonares que llegan a tener esos bebés en el momento. Que se ha visto, o a lo mejor no le hemos dado seguimiento como tal para ver esos bebés que nacieron hace un año, que tenían 32, 34 semanas, que fueron pretérmino, actualmente cómo se encuentran. Sería importante también, interesante dar ese seguimiento, porque obviamente es un impacto, y ya lo decía usted, no nada más es el momento, no nada más es ahí cuando nace el bebé, sino darle seguimiento en su totalidad para ver qué desarrollo, qué alteraciones neurológicas llegaron a tener esos bebés, será importante. Sí, nosotros ahorita estamos con los pediatras igual, por lo menos en lo que tenemos aquí en Mazatlán, la edad promedio consideramos que un bebé tiene chance de poderlo sacar en adelante, es 26, 27 semanas, ya antes de eso la mayoría de los bebés se van a perder, es decir, no tenemos los recursos suficientes ni a veces ni la tecnología, tenemos la capacidad, tenemos muy buenos neonatólogos, pero la verdad es que es muy complicado. Yo diría ahorita lo que estamos viendo en relación con COVID, por lo menos algunos de los casos que he comentado con las gentes del Hospital General, del Hospital Pediátrico, etcétera, el Hospital Materno de Culiacán, etcétera. Ellos están viendo que los bebés están haciendo y están tratando de documentar porque están viendo hemorragias ventriculares, es decir, en los bebés. Una de las cosas que están insistiendo muchos ellos es en el uso, obviamente que todos lo usamos seguramente, creo que todos los que estamos aquí, de corticosteroides, para tratar no solo de lograr la madurez respiratoria de estos niños, sino también porque se ha visto que es un factor protector de la hemorragia ventricular y periventricular cerebral en estos niños. Y lo que tú dices,
muchos de estos niños, dices, bueno, no se murió al nacimiento, qué padre, pero a ver qué va a pasar después si te hace una enterocolitis o lo que estamos viendo también, que es tal vez la causa más frecuente de que se nos mueran, son las infecciones respiratorias en estos productos de pretérmino. Y obviamente lo que también ya comentaste, ¿no? Es decir, no se trata nada más de que nazcan, sino qué calidad de vida les vamos a ofrecer si no tenemos todos los recursos y las condiciones adecuadas para que esto se dé. Entonces, la mejor forma de tratar un prematuro es evitar que sea prematuro. Es decir, por demás es obvio, ¿no? Entonces, creo que es bien importante. Habrá lugares donde la tecnología y los recursos, como bien dices, económicos y humanos permitan sacar a bebés. Obviamente en algunos centros hablan ya de 24 semanas, etcétera. Esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad son niños que pesen por lo menos entre 900 gramos y 1 kilo. Eso es lo que generalmente a veces, de repente cuando lleguen un bebé de 700, 800 gramos y logra sobrevivir, son garbanzos de a libra, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitarlo, ¿no? Es decir, creo que finalmente sería el comentario. No sé si hay preguntas en el Face, Tony, ¿no tienes tú ninguna? A ver, aquí había visto interacciones. Se hace que no, eran más que nada ahí de likes y los comentarios son los que nos habían puesto hace rato, que nos saludan desde el Estado de México, como lo es el caso de Yolanda Pineda. Isis López, bueno, nos deseaba buen programa y buenas noches a todos. No hay más preguntas de este lado en el Facebook por el momento. Yo sí tengo una pregunta para Johan, porque sí me llamó mucho la atención y quisiera que nos comentaras de estas pacientes que están llegando con cuadros, con COVID, que tienen antecedentes de cuadro COVID, ya sea por datos de infección o por datos de compromiso circulatorio, es decir, cuadros, lo que decíamos, precancia, laico, o trastornos a nivel de pruebas de funcionamiento hepático. ¿Las están manejando con un protocolo especial o ya depende de quién la reciba, etcétera? ¿Cómo las están manejando ustedes? Las pacientes que se sospecha que tienen o pacientes que ya llegan referidas de algunos otros centros que sabemos que están positivas, se reciben, iniciamos un protocolo, es el protocolo COVID, así, el protocolo morado, por algo así, pero se tiene ya bien establecido una zona, un espacio y se da igual, se realiza ahí en esa zona, hay un ultrasonido, se realiza como un triage obstétrico, por así decirlo, en ese tipo de pacientes y se evalúa hemodinámicamente, metabólicamente cómo se encuentra y ver cuál es la mejor resolución en dado caso que se haya un embarazo de término, la resolución en dado caso primero cómo se encuentra hemodinámicamente la paciente para poder estabilizarla y ya con eso tomar una decisión en conjunto con, obviamente, depende obviamente la gravedad de la paciente, ¿no? Si se puede consensar entre todo el equipo, tanto de los adscritos que tenemos, los grandes maestros, los residentes y todo, para formar un equipo de respuesta inmediata junto al personal de anestesiología, obviamente nuestro personal de pediatría, de neonatología, que tenemos que estar todos en coordinación para poder ver qué le conviene más, primero, como ya sabemos, a la mamá, y si la mamá no está bien, el bebé nunca va a estar bien. Entonces, tratamos de que primero la mamá esté bien y ya después ver por el bebé, ¿no? Entonces sí tratamos de hacer un equipo ahí. Manejo, claro, dependiendo de las condiciones madre, me supongo, pero paciente COVID, ¿la están manejando en habitación conjunta, bebé con mamá o...? Sí, la mayoría de las pacientes que en todo caso se atiende parto o cesárea, la vía de interrupción, y que la mamá está en condiciones para dar lactancia, se manejan en la misma sala. En la misma sala, obviamente, la mamá con cubrebocas siempre se le hace una instrucción, se le orienta de cómo tiene que estar para amamantar, utilizar el gel, tener las protecciones para no contagiar a ese bebé. Pero sí, se manejan en la misma sala, doctor. Excelente. En la lactancia. ¿No? Yo creo que sí. Hemos entendido hemos tenido que aprender a manejar muchas cosas que antes no hubiéramos pensado que íbamos a tener que hacer. Y yo creo que aquí sí, yo les pediría a todos los residentes que nos están escuchando, que nos compartieran, así como ha hecho el doctor Johan ya en 2 ocasiones, que nos compartan esto. La verdad que es una forma de aprender importantísima. Los casos que nos presentaste, diría uno, ay, pues son bien cortitos, pero son bien demostrativos. El hecho de tener que estar preparados, ahorita que estaba yo pensando, entraste a hacer una cirugía de una paciente con un óbito,
y de repente te encuentras con que tienes un cubeler al 100%, los cubelers 100% no van a regresar. Es decir, les hagas lo que les hagas, seguramente, es decir, el 99.99% no va a regresar a capacidad. Habrá, como todas las cosas en la medicina, las excepciones, pero no. Entonces, es bien importante que a la hora que entremos sepamos todas las diferentes alternativas de patologías coexistentes que se pueden presentar para estar preparados. Desde quién lo va a hacer, con quién lo voy a hacer, es decir, si yo tengo la habilidad, quién me va a apoyar, porque necesitamos que alguien nos apoye. Yo siempre les digo que el mejor ayudante es aquel que es inclusive mejor que uno, ¿sí? Esa gente que nos da la tranquilidad, que nos da el apoyo, no solo técnico de habilidad, sino emocional también para poder realizar las cosas así y tener todos los elementos disponibles en su momento. Y si no, si es posible, ver si estas pacientes se subrogan. Ustedes están en un hospital de concentración, seguramente tienen bastante opciones, pero hay muchos seguramente de los que nos están oyendo que a lo mejor no cuentan con todos esos recursos. Entonces, las ventanas de oportunidad para atender a estos pacientes es bien importante. Ahorita que estábamos platicando, les platicaba yo de que a mí me toca coordinar lo que es la área de responsabilidad social de la Federación Mexicana de Gineco, y estábamos hablando del comité de mortalidad y estábamos hablando de la importancia de las demoras. Es decir, todos los ginecólogos estamos, y ahora estamos hablando ya no solo de 3, de 4, sino estamos hablando de hasta de 5 demoras, y hablamos de una quinta demora que tiene que ver con la actitud de las personas en relación a esto, ¿no? Es decir, cómo me estoy preparando, cómo estoy enfrentando estas circunstancias para poder dar una respuesta oportuna y adecuada, cómo estoy capacitando a las gentes con las que trabajo y cómo estoy de alguna forma influyendo en toda esta red de atenciones. Es decir, si comenzamos a capacitar a los médicos desde los pasantes en la sierra y nos preocupamos un poquito y ahorita tenemos la opción de este tipo de actividades virtuales, pues ser generosos y comenzar a hacer planes de no solo de el tener un código rojo o un código mater o como quieras llamarle, ¿sí? Sino también cómo estoy capacitando a toda la gente que forma parte de esta cadena de atención. Es decir, uno de los problemas que hemos visto muy importante con las pacientes y que está pasando como las pacientes que llegaron con ustedes es que este último año la atención prenatal tuvo un descenso terrible, ¿no? Entre que las pacientes no quieren ir porque les daba miedo de infectarse, porque las condiciones sociales y económicas de las pacientes se han visto depauperadas de manera importante. Entonces, estos hay que estar bien listos para ir identificando todas estas pacientes con todo lo que tú nos dijiste, ¿no? Entonces, creo que es bien importante y ojalá muchos más nos quisieran compartir este tipo de experiencias porque creo que aprendemos mucho, ¿no? Sí, ¿no? Y tenemos más casos por compartir y yo creo que esto no acaba aquí, o sea, No ha acabado. todos estos casos clínicos van en aumento porque yo creo que todos hemos visto a lo mejor un aumento en las preeclampsias severas, en los HELP, como usted dice, en este caso, por ejemplo, el hematoma subcapsular, o sea, son cosas que a lo mejor se habían dejado de ver en gran tiempo, pero ahorita Están haciéndose presentes de manera importante. Y la verdad es que a la hora que ves esto, tienes que comenzar a platicar con los cirujanos. Por ejemplo, a la hora que entras y te encuentras con un hematoma subcapsular, se te puede romper en cualquier momento, se te rompe, ¿qué haces? ¿No? Porque el hígado comienza a sangrar y sangra en capa, es increíble el útero cómo comienza a sangrar en capa y entonces ahí tienes que agarrar, hacer lo que se llama maniobra de Pringle, agarrar la hepática y comprimirla para mientras empaquetar y a ver qué haces para poder parar. Entonces necesitamos capacitarnos y estar con equipos adecuados para saber qué vamos a hacer cuando nos enfrentemos, porque seguramente se van a comenzar a enfrentar más de estos casos. Esto no se ha acabado. Pensábamos que con el Omicron todo iba a estar muy padre, muy fácil. Obviamente estamos viendo muchos cuadros menos severos, es gracias a Dios, pero sí, definitivamente estamos viendo otra vez muchas pacientes que están teniendo complicaciones al final del embarazo, de la semana 32, 33 en adelante. Estamos viendo con estos cuadros de Omicron que no es tan leve como pareciera y hay que estar muy preparados para ver qué le vamos a ofrecer de alternativas y cómo vamos a atender junto con los neonatólogos, junto con los anestesiólogos, todo esto, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante, de verdad, muchas felicidades.
Me encantó. Muchas gracias, doctor. No, pues bueno, esperemos tener otra exposición. Estamos Quieras, abiertos. ¿verdad? Es decir, esta es la voz de los residentes. Yo sí creo que es importante que los residentes comiencen a planear, hacer grupos de trabajo, porque finalmente van a ser los próximos jefes de residentes, los próximos jefes de servicio, los directores de unidades. Y entonces este tipo de experiencias de ir organizando equipos, de planeando qué vamos a hacer para enfrentar diferentes situaciones, cuáles son, como cuando hablamos de administración, aunque yo sé que esto pareciera no es importante, cuáles son las grandes, vamos, fortalezas de mi servicio, cuáles son las debilidades de mi servicio, cuáles son mis propias fortalezas, mis debilidades, y cuáles son las amenazas que estamos viendo. La amenaza pues es el COVID y todo lo que esto ha generado en todos los ámbitos del conocimiento y de la sociedad por sí, pero además son oportunidades, ¿eh? Son oportunidades de aprendizaje, son oportunidades como decíamos, de hacer mejores equipos de trabajo, y seguramente esto a la larga nos va a redituar en beneficios a todos, y comenzando por los pacientes, ¿no? Entonces Sí, está padre, muchas felicidades. definitivamente. Pronto, a ver Gracias, doctor. qué más se te ocurre. No sé, Tony, si hay alguna otra cosa, ¿no? Es decir, No, sería todo por el momento. Ya no hubo más preguntas, más comentarios. Sin duda fue un muy gran tema, muy bien explicado, muy bien digerido. Eso me queda muy claro. Te agradecemos nuevamente, doctor Johans Navarro, doctor Jorge Montalvo. No sé si quieran decir algo más a modo de conclusión, sino ya para cerrar el programa, doctor Johans, ¿algo más que guste añadir por último? No, pues muchas gracias por la invitación y estamos pendientes para la próxima plática. a ver qué otros casos nos juntas, Johans, para platicarlos. Excelente, me encantó, además muy bien. Te digo, en unas cuantas líneas, presentar un caso así y con toda la magnitud y el impacto que esto tiene, me pareció excelente, realmente una gran capacidad. Yo simplemente, ya para terminar, sí les insistiría mucho, creo que son oportunidades no solo de mejorar los servicios, de capacitarnos, pero también de generar investigación. Este tema en relación a todo lo que tiene que ver con este tema. Yo hasta hace algunos años nunca había oído el tema como tal. Suponíamos que había procesos inflamatorios de placenta, etcétera, una serie de cambios inflamatorios. Hablábamos de todo lo que tenía que ver con la preeclampsia, etcétera. Pero ya este proceso de placentitis, diferente a lo que es propiamente o lo que pensábamos, porque yo finalmente creo que va a ser lo mismo de la preeclampsia. Lo que pasa es que no la conocíamos muy bien. Pero creo que es una área de oportunidad de tratar de hacer estudios para ver cómo de veras, cómo afecta esto el funcionamiento del endotelio placentario. Creo que en la medida en que vayamos ahondando en esto, que vayamos documentándonos, tratando de generar así con los estudios como la placenta que tú nos presentabas, todo esto, cómo en un momento dado podemos hacer estudios para ver qué pasa con toda esta síntesis de moléculas vasoactivas, qué pasa con todo lo que tiene que ver con la regulación del estrés oxidativo, qué pasa con la integridad del endotelio placentario. Creo que son áreas de oportunidad y que necesitamos discutirlas y ver para generar tratamientos pues más oportunos y más efectivos, ¿no? Entonces, muchas felicidades, de verdad, muchas gracias a todos. Esta es su casa, por favor, quien quiera ahondar en el tema, quien quiera presentar algún otro aspecto en relación, todos los días vemos pacientes y todos los días es una oportunidad de aprender algo todos, ¿eh? No se imaginan cómo aprende uno aquí con gentes como Johan. Entonces, igualmente con usted, maestro. bien, Y bien. saludos también. Muchas felicidades a todos. Tony, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Montalvo. Gracias a todos los que nos acompañaron, a los del Facebook, a los del Zoom. Muchas gracias. Sigan compartiendo nuestro contenido para poder llegar a más personas. Y anímense, si tienen, ya saben, algún tema médico legal o alguna plática que quieran dar a sus residentes. Ahí está el correo de Medical Legal Center. atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. De mi parte sería todo. Yo soy Tony Bachi, me despido. Doctor Johans, muchas gracias, excelente presentación. Bien, felicidades, bravo. Felicidades. Gracias. Nos vemos el próximo martes. Que pasen excelente semana. Vengan, aquí está su casa, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Saludos, abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias.